Amigos míos, comencemos con una observación que, a primera vista, puede parecer extraña, pero que encierra la clave de toda la liberación psicológica que buscamos con tanta desesperación. La gran mayoría de nosotros vivimos bajo un hechizo, no un hechizo de cuento de hadas, con varitas mágicas y humo de colores, sino un hechizo meticulosamente tejido por la familia, la escuela, la cultura y todas esas expectativas invisibles que nos rodean como una niebla densa e ineludible. Y lo más curioso de esta niebla es que, durante mucho tiempo, durante las primeras décadas de nuestra existencia, ni siquiera nos damos cuenta de que la respiramos. Simplemente asumimos, con una ingenuidad casi conmovedora, que el mundo es exactamente como se nos ha presentado. Creemos que las reglas del juego están fijadas, que el marcador es real y que el premio al final de la carrera vale el sacrificio del alma. Pero algo extraordinario, algo sutil y absolutamente transformador, ocurre al llegar a los 40. Es como si de repente la composición química de esa niebla comenzara a cambiar, a disiparse, y por primera vez, finalmente pudieras ver lo que estuvo frente a tu nariz todo el tiempo. No se trata de la claridad de la juventud. Debemos ser honestos al respecto. La juventud es una especie de embriaguez. Tiene su propia belleza, su propia vitalidad frenética, pero también conlleva su propia ceguera. Cuando eres joven, te crees todo lo que la sociedad te dice, porque aún no tienes la distancia necesaria para cuestionar la fuente. Crees que el éxito es urgente, una emergencia que no puede esperar. Crees que el logro externo es la salvación interior. Crees, con una fe inquebrantable, que el universo lleva un registro de tu nombre, registrando cada fracaso y cada victoria. El ego, esa construcción fascinante y tiránica, alimenta este frenesí como un molino de viento que persigue su propio vendaval. Corres más rápido, te esfuerzas más, te estiras hasta volverte delgado y transparente, todo para alcanzar una meta imaginaria que, paradójicamente, se aleja con cada paso que das. Nadie llega nunca, porque allí no existe en la geografía de la realidad, solo existe en la geografía del deseo. Y entonces, llegan los 40. No llegan con fuegos artificiales, ni con trompetas celestiales anunciando una nueva era. Llegan en silencio, como un susurro en el fondo de tu mente, una tarde de domingo o un martes lluvioso. Un susurro que dice, con mucha calma, mira de nuevo. Y cuando atiendes esa llamada interior y miras de nuevo, empiezas a darte cuenta de que la juventud te mintió, sin querer. Claro, la juventud simplemente no sabía nada mejor. Era inocente en su ignorancia, pero ahora lo sabes. Empiezas a ver cuánto tiempo de tu vida dedicaste a intentar cumplir las expectativas de personas que, a menudo, ya ni siquiera están presentes, o a quienes nunca les importó de verdad. Ves lo absurdo de toda la prisa, la locura de las comparaciones, la futilidad de la preocupación constante, todo ese esfuerzo, todo ese convertirse. ¿Para qué? ¿Para quién? Y en ese momento de cuestionamiento, aparece una grieta en la vieja ilusión. Es como la historia de un hombre con el que hablé una vez. Me dijo que cumplir 40 fue como despertar en una habitación donde había vivido décadas, solo para descubrir que alguien había reorganizado todos los muebles de la noche a la mañana. Nada había cambiado físicamente. Las paredes eran las mismas. El suelo era el mismo, pero su percepción de todo había cambiado radicalmente. El trabajo que temía perder de repente no parecía tan monumental. Las relaciones a las que se aferraba por miedo a la soledad parecían extrañamente frágiles e innecesarias. Y los sueños que antes consideraba mandamientos sagrados, ahora parecían pertenecer a otra persona, como ropa que ya no le sirve. Eso es exactamente lo que sucede cuando las ilusiones se hacen añicos. No explotan de golpe, se disuelven como azúcar en agua caliente. Verás, la primera mitad de la vida se rige por la suposición fundamental de que algo ahí fuera te completará. Un cierto ingreso, un cierto estatus, una medalla, un título.
la aprobación de tus padres o una sociedad que probablemente no piensa en ti. Pero, alrededor de los 40, empiezas a notar una verdad extraña e inquietante. La persecución te ha agotado. El ego se ha quedado sin combustible. Y, por primera vez, dejas de correr el tiempo suficiente para preguntarte si la carrera siquiera importó. Este momento, esta pausa sagrada, es el nacimiento del verdadero despertar. En las tradiciones orientales, dicen que la iluminación no comienza con la sabiduría acumulada, comienza con la desilusión. Y la palabra desilusión aquí no debería verse como algo negativo o triste. Desilusionarse significa literalmente la pérdida de la ilusión. Es romper con viejas historias, reconocer que lo que perseguías no es lo que realmente deseas. Y por eso la vida realmente comienza a los 40. No porque algo mágico ocurra en la biología del cuerpo o la química del cerebro, sino porque la conciencia finalmente se pone al día con la experiencia. Te das cuenta de que no tienes que ser la persona que has fingido ser durante 40 años. No tienes que aferrarte a ideas que ya no tienen sentido lógico ni emocional. No tienes que actuar, demostrar ni impresionar a un público imaginario. Simplemente puedes ser. Hay un momento en este proceso que resulta casi aterrador. Es el momento en que comprendes que la vida que has construido, la casa, la carrera, la reputación, puede no ser la vida que tu alma desea. Pero este miedo es señal de despertar, no de fracaso. Significa que la verdad finalmente está saliendo a la luz, emergiendo de las profundidades como un continente perdido. Significa que los viejos muros se están resquebrajando. Significa que el hechizo está perdiendo su poder hipnótico. Y una vez que las ilusiones pierden su poder, ya no pueden mantenerte cautivo. La vida comienza a los 40, porque los 40 son la edad en la que dejas de vivir en el gran cuento de hadas social. Dejas de fingir que la felicidad es un destino geográfico en el futuro. Dejas de asumir que el significado es algo otorgado desde afuera, como un diploma o una bendición papal. En cambio, comienzas a escuchar hacia adentro. Comienzas a desviar tu mente de los ruidos externos. Comienzas a escuchar una voz más profunda y tranquila. Una voz que siempre ha estado ahí, paciente y eterna, pero que se ha ahogado bajo el ruido de la ambición y el miedo. La voz del alma despierta. Y una vez que escuchas esa voz, una vez que realmente sintonizas con esa frecuencia, la vida se convierte en algo completamente diferente. Deja de ser una carrera de locos. Deja de ser un trato con lo divino. Deja de ser un intento incesante de estar a la altura de la imagen de otro. La vida se convierte en una exploración, un descubrimiento, una danza cósmica. Y por eso, amigos míos, los 40 no son el principio del fin, es el final del principio. Un portal por el que el alma despierta, respira por primera vez. Llega un momento en la vida de cada ser humano en que el ego, tras décadas de gritos y exigencias, finalmente empieza a susurrar. No porque haya terminado su trabajo, sino porque se ha agotado, ha corrido su maratón y se ha dado cuenta de que no hay meta. Verán, el ego es una ilusión maravillosa, absolutamente necesaria en la infancia, para darnos una sensación de separación y protección, pero inmensamente destructiva si se mantiene bajo control durante la edad adulta. Durante los primeros 40 años, se comporta como un niño inquieto que corre por la casa, azotando puertas, exigiendo atención, insistiendo a gritos que es el centro del universo. Y nosotros, en nuestra inocencia, lo creemos. Pasamos años obedeciendo sus órdenes, alimentando sus apetitos insaciables, puliendo su imagen para que brille más que la de los vecinos. Vivimos no como nosotros mismos, sino como sirvientes del ego. Pero, alrededor de los 40, algo profundo ocurre en la economía de la psique. El niño se cansa, y cuando el ego se cansa, finalmente se te permite escucharte a ti mismo pensar. A menudo digo que el mayor despertar espiritual no es un momento de luz cegadora del cielo, sino un momento de profundo y sincero agotamiento. Un momento en el que te das cuenta de que ya no puedes mantener el mismo nivel.
Todos esos años, compitiendo, luchando, esforzándote, comparándote, pierden su encanto, pierden su brillo. Empiezas a ver lo cómico y absurdo que es intentar ganar en un juego que nadie gana realmente, porque las reglas son inventadas y los premios son polvo. Es en este agotamiento, no en el triunfo, que el despertar se cuela por las grietas de la armadura, porque solo cuando el ego se cansa, el alma tiene espacio para respirar. En mis viajes, conocí a un hombre de negocios, muy exitoso para los estándares del mundo, que me dijo que toda su vida parecía un largo pasillo de puertas cerradas. Cada vez que abría una, con la esperanza de encontrar paz, satisfacción o la satisfacción definitiva, solo encontraba otro pasillo esperándolo, con más puertas y más promesas. Buscaba ascensos, autos de lujo, validación social, relaciones trofeo y posesiones materiales, cada una prometiéndole la liberación definitiva, cada una ofreciéndole solo otra puerta que abrir. Pero a los 43 años, me dijo que sintió algo extraño, un cambio tectónico dentro de él. Dejó de querer abrir la siguiente puerta, no porque se sintiera desesperanzado o deprimido, sino porque finalmente vio el pasillo como lo que realmente era, una ilusión óptica, una construcción creada por el ego para mantenerlo avanzando sin cesar, como un burro persiguiendo una zanahoria, sin saborear el momento presente. Esta es la verdad que la mayoría de la gente descubre a los 40. El ego no es malo, no es un demonio que deba exorcizarse, es simplemente insaciable. Es un agujero negro que consume la luz. Y algo insaciable no puede llevarte a la paz, solo puede llevarte al agotamiento. Verás, el ego se nutre de la idea de ser alguien importante, alguien admirado, alguien respetado, alguien envidiado. No le importa si esas identidades te hacen feliz o infeliz. Solo le importa que sigas alimentándolo con la energía de tu atención. Pero, a los 40, la mayoría de las personas se dan cuenta de que la búsqueda incesante de ser alguien les ha robado la sagrada oportunidad de ser ellos mismos. Cuando el ego es joven y viril, quiere que todo el mundo lo vea, lo aplauda, lo reconozca, pero a medida que envejece, se vuelve transparente, tenue, casi fantasmal. Empiezas a notar lo absurdamente ruidoso que ha sido todos estos años. ¿Cuántas decisiones ha tomado por ti, disfrazadas de lógica o ambición? ¿Cuántos caminos te ha obligado a seguir? ¿Cuántas pequeñas alegrías te ha convencido de ignorar en nombre de una meta futura? Y a medida que el volumen del ego comienza a disminuir, escuchas una voz más suave y genuina que emerge de debajo, la voz del ser despierto. Esta relajación del ego no es algo que se fuerce con una disciplina rígida o ascetismo. Es algo que ocurre de forma natural, orgánica, como una fruta que madura y cae del árbol. Es como una ola que, tras estrellarse con furia contra la orilla, se da cuenta de que no está separada del océano. Durante décadas, la ola cree que debe elevarse más alto que todas las demás, que debe ser la más grande, la más espumosa, la más extraordinaria. Pero con el tiempo, comprende que ascender y descender son simplemente partes de la misma danza del agua. Reconoce que nunca estuvo separada del vasto mar que la sostiene, y en ese reconocimiento, la ola se relaja, se entrega a la gravedad y la fluidez. El ego hace lo mismo a los 40. Se da cuenta de que nunca fue la historia completa, solo una actuación temporal, un papel en una obra que está llegando al intermedio. Y esa comprensión es profundamente liberadora. Cuando el ego pierde su ansia desesperada, dejas de esforzarte por impresionar a quienes ni siquiera te prestan atención. Dejas de temer el juicio de desconocidos en la calle o en línea. Dejas de fingir ser invencible, siempre exitoso, perfecto o infinitamente capaz. Dejas de desempeñar el papel que la sociedad te ha asignado en el guión de la vida y comienzas a buscar la verdad que se esconde tras las máscaras. Este es el verdadero comienzo de la vida, porque no puedes despertar sirviendo al ego. El amo y el sirviente no pueden ocupar el mismo trono. Despiertas cuando dejas de servirlo. La vida comienza a los 40,
porque es la edad en la que finalmente tienes la experiencia suficiente para ver a través de los trucos de magia del ego y el coraje suficiente para dejarlo reposar en un rincón. Dejas de intentar convertirte en alguien y comienzas a aprender a ser aquí. Dejas de perseguir el significado como si fuera una búsqueda del tesoro y comienzas a crearlo desde dentro. Dejas de intentar controlar el mundo, de sostener el río en tus manos y en cambio aprendes a habitarlo con gracia, a flotar con la corriente de la existencia. Uno de los aspectos más ignorados y poderosos del despertar es el momento en que esa parte de ti, que has pasado décadas evitando de repente, empieza a hablar. A los 40, este encuentro se vuelve casi inevitable, una colisión decretada por el destino. Durante gran parte de tu vida pasada, simplemente careciste del vocabulario emocional o la quietud interior necesarios para confrontar tu propia sombra. Estabas demasiado ocupado construyendo cimientos, persiguiendo metas, desempeñando roles y demostrando tu valía. No había espacio en tu agenda para la verdadera introspección, ni espacio para la imperfección. Todo tenía que ser brillante, limpio y presentable. Pero a medida que el ego comienza a suavizarse y tus defensas bajan, algo extraordinario sucede. La sombra que has escondido en el sótano de tu psique finalmente sale a la luz, no para hacerte daño, como siempre has temido, sino para liberarte. La gente suele imaginar la sombra como algo siniestro, algo prohibido, un monstruo bajo la cama. Pero la sombra es simplemente la versión de ti que nunca tuvo el valor de ser vista a la luz del día. Está compuesta de cada emoción abandonada, cada verdad tragada, cada instinto reprimido en nombre de la buena educación, cada deseo etiquetado como inapropiado. Y, a los 40, todas estas partes descuidadas de ti se han cansado de esperar. Empiezan a susurrar, luego llaman a la puerta y finalmente exigen toda tu atención. Conocí a un hombre que me dijo que cumplir 40 era como pararse frente a un espejo que había evitado durante la mayor parte de su vida. No era, dijo, que el reflejo hubiera cambiado drásticamente. Era que finalmente tuvo el coraje de mirarse a los ojos sin apartar la mirada. Esa es la esencia de la llegada de la sombra. No es la aparición de algo nuevo y extraño, sino el redescubrimiento de algo antiguo, algo fundamentalmente honesto. Verás, la sombra no es tu enemiga, es tu puerta a la plenitud. Carl Jung, ese gran explorador del alma humana, dijo una vez que la iluminación no proviene de imaginar figuras de luz, sino de hacer consciente la oscuridad. Por eso tanta gente siente una inquietud interior a los 40. Sienten un peso inexplicable en el corazón, un anhelo sin nombre en el alma, una extraña tensión, una insatisfacción con la vida que, en el papel, parecía perfectamente aceptable y envidiable. Esto no es necesariamente depresión clínica, ni una típica crisis de la mediana edad. Es el alma que te llama a tu interior, instándote a recuperar lo que dejaste atrás en tu camino hacia el éxito. Y, curiosamente, precisamente aquello que más temías, tus inseguridades, tus defectos percibidos, tus deseos ocultos, tus viejas heridas, se convierten en la clave de tu despertar. Puede que durante décadas hayas huido de ellas. Puede que las hayas disimulado con distracciones, con carreras frenéticas, con relaciones superficiales, con ocupaciones constantes, con ambiciones desenfrenadas o incluso con una vía de escape espiritual, usando la religión para evitar sentir humanidad. Pero la sombra es paciente, es geológica en su paciencia, espera. Y a los 40, cuando el ego finalmente deja de gritar sus órdenes, la sombra da un paso al frente para ser escuchada, integrada, amada. Aprender a dialogar con la propia sombra es quizás la tarea más noble de la segunda mitad de la vida. Y digo tarea, no en el sentido de trabajo arduo, sino de opus, la gran obra de la alquimia interior. Cuando la sombra finalmente se asoma, como ya comentamos, el instinto inicial es retirarse. Al fin y al cabo, hemos pasado 40 años construyendo una imagen luminosa, agradable
y correcta. Pero hay una antigua parábola taoísta sobre un hombre que pasó toda su vida tapando grietas en las paredes de su casa, obsesionado con protegerse del viento y la luz, creyendo que la seguridad residía en la hermeticidad. Dedicaba su energía a comprar mortero, a observar las grietas, a vivir en la penumbra sofocante de su propia construcción, hasta que un día, agotado por la edad y el esfuerzo inútil, dejó caer el yeso, y a través de esa grieta que tanto temía, un rayo de sol atravesó el polvo e iluminó el centro de la habitación. Solo entonces se dio cuenta de que las grietas no eran defectos estructurales, eran aberturas, eran invitaciones. Esto es exactamente lo que sucede cuando la sombra se integra. Descubres que las mismas cosas que ocultaste son las fuentes de tu mayor poder y claridad. Tus errores pasados, al ser sacados a la luz sin juicio, enseñan una humildad que ningún libro sagrado podría impartir. Tu corazón roto, esa herida que juraste no dejar que nadie volviera a tocar, enseña una profunda compasión que la inocencia jamás podría conocer. Tus miedos, antes paralizantes, se convierten en brújulas que te señalan exactamente dónde necesitas crecer. En la luz implacable y amorosa de la conciencia, la sombra deja de ser una amenaza, se convierte en tu guía. La vida realmente comienza a los 40 porque, por primera vez, dejas de estar fragmentado. Dejas de ser un actor que interpreta al buen tipo o a la mujer exitosa y te conviertes en un ser humano completo. El ser que silenciaste recibe permiso para hablar y cuando habla, dice la verdad. No la verdad depurada y pulida que impone la sociedad, sino la verdad cruda y vibrante que siempre has llevado en la médula de tus huesos. Y entonces, a medida que se produce esta integración, llegas a un momento peculiar, a menudo hilarante y trágicamente liberador. Te das cuenta de que el mundo al que dedicaste tanto tiempo intentando impresionar, nunca te observaba realmente, no de la forma en que imaginabas. De jóvenes, sufrimos la ilusión de ser el centro de atención. Vivimos como si la humanidad fuera un vasto público sentado en la oscuridad, con la mirada fija en cada uno de nuestros movimientos, juzgando nuestra ropa, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro saldo bancario. Constantemente nos ajustamos la máscara, enderezamos nuestra postura, ensayamos frases ingeniosas mentalmente antes de entrar a una fiesta. Tememos el juicio como si fuera una sentencia de muerte y ansiamos la aprobación como si fuera oxígeno. Pero a los 40, cae el telón. O mejor dicho, se apagan las luces del escenario y se encienden las de la sala. Miras a tu alrededor y ves la asombrosa verdad. El público está vacío. O mejor dicho, cada persona del público está en su propio escenario, actuando para un público imaginario, absorta en sus propios diálogos, sus propias inseguridades, sus propias neurosis. Nadie te miraba con ese escrutinio. Estaban demasiado ocupados pensando en sí mismos. Hablé con una mujer que describió su despertar como la revolución más silenciosa de mi vida. Pasó sus 20 años desesperada por complacer a sus padres y sus 30 desesperada por impresionar a sus colegas. Pero a los 40, descubrió algo que la hizo reír a carcajadas en medio de una calle concurrida. No están pensando en mí, están pensando en sí mismos. Y rió no con amargura, sino con un alivio oceánico. La validación externa muere a los 40, no porque el mundo se vuelva cruel, sino porque ves a través del juego. Te das cuenta de que la aprobación de los demás es una moneda sin respaldo. Fluctúa con la moda, con los estados de ánimo, con el viento. Construir tu casa sobre los cimientos de las opiniones de los demás es construir sobre arenas movedizas. Has fracasado lo suficiente como para saber que el fracaso no te mata. Has tenido suficiente éxito como para saber que el éxito, en sí mismo, no te salva. El vacío permanece, incluso en la cima de la montaña. Has amado y perdido lo suficiente como para saber que el amor no es una recompensa por el buen comportamiento. Y es a esta edad, en este punto de inflexión,
que finalmente comprendes que la paz interior es el único cimiento estable. Hay una historia zen sencilla pero conmovedora, sobre un monje que llevaba un cuenco vacío a todas partes. Un día, un estudiante joven, impaciente y curioso le preguntó: «Maestro, ¿por qué lleva ese cuenco vacío todo el tiempo? ¿Qué espera que la gente ponga en él? ¿Dinero? ¿Comida? ¿Alabanzas?». El monje sonrió, con esa sonrisa de quien ya ha visto el final de la broma cósmica, y dijo: «Nada, lo llevo para recordarme que mi vacío es mi libertad. A los 40, tu cuenco se vacía, no porque te falte algo, sino porque has dejado de rogarle al mundo que lo llene de basura. Descubres, a menudo con gran sorpresa, que las opiniones que temías son irrelevantes, que los juicios de los que huiste son fantasmas impotentes y desdentados, que la aprobación que buscabas es hueca, como un eco en un barranco desierto. Y en este vacío silencioso, en este espacio limpio, dejado por la muerte del ego necesitado, la voz de tu verdadero ser finalmente emerge. No es un grito. La verdad no necesita gritar. Es una presencia. La vida comienza a los 40 porque, por primera vez, decides vivir según tu propio ritmo biológico y espiritual. Dejas de disculparte por ser quien eres. Dejas de encogerte para encajar en las estructuras de los demás. Dejas de amplificar partes de ti mismo solo para recibir aplausos baratos. Empiezas a valorar la alineación interior por encima de la admiración externa. Y este cambio, amigos míos, esta transición de la validación a la autenticidad, es el nacimiento de la verdadera identidad. Ya no necesitas que te vean para sentirte real. Piensa en la profundidad de eso. No necesitas que te elogien para sentirte valioso. No necesitas que te aprueben para sentirte completo. Esta es una libertad que la juventud, con toda su energía, no puede comprender, porque la juventud está hecha de espejos. La adultez despierta está hecha de ventanas. Miras hacia afuera y ves belleza, no tu reflejo. Y es por eso que la vida, en toda su plenitud, comienza verdaderamente cuando la necesidad de ser alguien finalmente muere. Te conviertes en nadie, y al ser nadie, eres libre de ser todo. Eres libre de ser la danza, sin preocuparte por el bailarín. Así que, si sientes esa llamada, esa incomodidad, ese cansancio sagrado, no tengas miedo, no corras a dormirte. Las puertas del pasillo se han cerrado, así que por fin puedes dejar de caminar y mirar dónde estás. El hechizo se ha roto. La niebla se está disipando. Y lo que queda, ahí de pie en la claridad de la mañana, eres tú, solo tú. Y eso, por fin, es suficiente. Si estas palabras resonaron profundamente en ti, si sentiste el eco de esta verdad en tu propio camino, te invito a dejar una señal. Dale me gusta a esta publicación, comparte tu experiencia y suscríbete al canal. No por el bien de los números, sino para que juntos podamos seguir desentrañando estas revelaciones y paso a paso salir de la niebla